Bien. Si la arista de un cubo mide 4 centímetros, entonces el área del cubo mide. La arista es lo mismo que un lado. Arista, lado, es lo mismo. Solo que cuando yo hablo de cuerpos, hablo de aristas, y cuando hablo de figuras, hablo de lados. Entonces, la arista o el lado de un cubo mide 4 centímetros, y me preguntan por su área. Entonces ya nos están diciendo que es un cubo. Como es un cubo, básicamente un cuadrado trasladado. ¿Sí? Entonces, básicamente tiene todas las aristas de igual tamaño. Y todos miden 4 en este caso. Entonces voy a tener un cubo ahí de lado 4, ¿cierto? Y el área. Entonces recordemos que el área de una cara, o el área de un cuadrado, es lado por lado. Entonces en este caso sería 4. 4 por 4, 16. 16 centímetros cuadrados. El área de una cara. ¿Y cuántas caras tiene un cuadrado? O sea, un cubo, perdón. 6. Entonces el área total va a ser igual a 6, que son la cantidad de caras, por el área de una cara, que son 16. Y 6 por 16 serían 160, 80, 96 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Bien? ¿Todo me parece? Ya. Si la arista de un cubo mide 2 centímetros, entonces el doble de su volumen, o el doble del volumen del cubo mide, nuevamente tenemos un cubo, ahí, ¿cierto? Y ahora la arista mide 2. 2, 2 y 2. 2 de alto, 2 de ancho y 2 de largo. Entonces, el volumen básicamente es lado por lado por lado, o base por ancho por alto, que en este caso es lo mismo. Entonces, el volumen va a ser A al cubo, ¿cierto? Donde A es la medida de su arista. Voy a cambiar de goma. A en este caso es 2. 2 al cubo es 8. Y el doble de ese volumen, si el original es 8, el doble vendría siendo 16. ¿Bien? 3. Si la capacidad de un cubo es 8 litros, entonces la suma de las medidas, bueno, en este caso, este tipo de problemas no entran porque requiere conocimiento de saber la transformación de cuántos litros equivale a centímetro cúbico o metro cúbico. Pero bueno, yo les voy a dar la información que no tienen por qué sabérsela, que un litro son 1000 centímetros cúbicos. Un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Ya. Entonces, si la capacidad de un cubo es 8 litros, o sea, 8000 centímetros cúbicos, entonces la suma de las medidas de todas las aristas del cubo es. Entonces, para saber la suma, tengo que saber cuánto mide cada arista. Y como ya tengo la capacidad total, el volumen, en centímetros cúbicos, puedo determinar cuánto vale una arista. ¿Cierto? Porque la capacidad del cubo, entonces me están diciendo que el volumen del cubo vendría siendo 8000 centímetros cúbicos. ¿Cierto? 8 litros son 8000 centímetros cúbicos. Básicamente multiplicar por 8 lo que está arriba, ¿cierto? Ya tenemos la equivalencia. Me están hablando de un cubo. Entonces ya sabemos que el volumen de un cubo es eh, A al cubo, donde A es el lado de la arista, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual a A al cubo. Entonces básicamente tenemos que sacar la raíz cúbica de 8000. La raíz cúbica de 8000 vendría siendo 20, ¿cierto? 2 al cubo es 8, 10 al cubo es 1000, entonces vendría siendo la raíz cúbica de 8000, 20. Entonces bien, ya tenemos bueno, un lado
en centímetros. Y nos piden la suma de las medidas de todas las aristas del cubo. ¿Cuántas aristas tiene un cubo? ¿Cuántas aristas tiene un cubo? 12, ¿cierto? Entonces, la suma total va a ser igual a 12 por 20. Eso es igual a 10 por 20 son 200. 2 por 20, 40. 200 más 40, 240. ¿Bien? ¿Sí, chiquillos, chiquillas? Bien. La razón entre las áreas de dos cubos es 9 a 16. ¿Cuál es la razón entre sus volúmenes? El área de un cubo, o sea, la razón entre las áreas de dos cubos, entonces el área de un cubo va a ser igual a 6 por a al cuadrado, ¿cierto? 6 veces el área de una cara. El área de una cara de un cuadrado es a cuadrado, ¿cierto? Entonces me están diciendo que el área de el cuadrado uno es al área del cuadrado 2 como 9 es a 16, ¿cierto? Que no es otra cosa que decir a uno al cuadrado es a 2 al cuadrado. Entonces, ¿cierto? Porque uno podría haber puesto simplemente 6 a uno al cuadrado es a 6 a 2 al cuadrado, ¿cierto? Pero si me simplifica el 6, me queda sencillamente a 1 cuadrado sobre a 2 cuadrado. Entonces, si yo aplico la raíz, me queda aquí la razón entre los lados, ¿cierto? Si yo aplico la raíz, me queda 3 es a 4. Y ahora me piden la razón entre sus volúmenes. Entonces, yo sé que el volumen de un cubo es a al cubo. Entonces, simplemente elevar todo esto al cubo. Entonces me va a quedar que al cubo es a 2 al cubo, como 3 al cubo es 27, y 4 al cubo es 60. Alternativa B. ¿Sí, chiquillos, chiquillas? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. El resto, Sofía, Paula, Débora, Javi. Ahí la Débora dijo que sí. Martina, sí también. Francisca, Agustín. Ah, también dijo que sí. Constanza, ya. 5. El volumen de un cubo es 729 centímetros cúbicos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? ¿Es o son verdaderas? 1. La diagonal de una cara mide 9 raíz de 2. Para saber eso necesito saber cuánto mide el lado del cubo. Bueno, sabemos que entonces si el volumen es 729, entonces la cara va a valer 9. ¿Cómo se quiere 9? Porque simplemente uno saca la raíz cúbica de 729. Eso vale la cara. Entonces para la 1, fíjense que yo tengo una cara acá, 9, 9, y la diagonal de una cara, voy a ponerlo acá, que es esta, por Pitágoras, digamos que es d de diagonal, d al cuadrado va a ser igual a 9 al cuadrado, más 9 al cuadrado. Eso es igual a 2 veces 9 al cuadrado. Y si yo aplico la raíz, me queda entonces que la diagonal va a ser igual a 9 raíz de 2 centímetros.
Por lo tanto, la 1 es correcta. Después, el área del cubo es 81 centímetros cuadrados. Em, ¿Eso dicen que es correcto o incorrecto? ¿Qué piensan ustedes? Las dos. ¿Verdad? ¿Falso? ¿Por qué verdad o por qué falso? Claro, porque el área de una cara mide 81 centímetros cuadrados. Me están diciendo que el área del cubo vale eso, ¿cierto? Ahí sí, ¿cierto? Bien, hay que tener cuidado con esas cosas. Por lo tanto, esto es incorrecta. Y finalmente me dicen que la diagonal del cubo mide 9 raíz de 3. Entonces, yo tengo mi cubo acá. Y básicamente me está preguntando cuánto vale esta diagonal que va acá, acá. Entonces, bueno, aquí voy a acercarlo para que se los demás. Fíjense que yo ya sé cuánto vale esta diagonal. Acabamos de calcularlo, ¿cierto? Porque esa diagonal es la hipotenusa del triángulo rectángulo, ¿cierto? De catetos 9. Y esto vale 9 raíz de 2. Y aquí se me forma un triángulo rectángulo acá, ¿cierto? Donde tenemos un cateto que mide 9 raíz de 2 y el otro mide 9. Nos preguntan por esta hipotenusa, pongámosle h. Entonces, esa hipotenusa va a ser hipotenusa al cuadrado, va a ser igual al cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es 9 raíz de 2 al cuadrado. Eso va a ser igual a 9 al cuadrado, más 9 cuadrado por 2. Entonces tengo que esto es 3 veces 9 al cuadrado. Y si yo aplico la raíz, aquí entonces que esto es 9 raíz de 3 centímetros. Entonces efectivamente la diagonal del cubo mide 9 raíz de 3. Alternativa D. Si tienen preguntas, me avisan, no. 6. Si las aristas de un paralelepípedo miden 8, 6 y 3 centímetros, entonces su área total mide. Entonces, tenemos un paralelepípedo, así, ¿ok? Entonces, nos dicen es 8 de largo, 6 de ancho y 3 de alto. Y el área. Entonces, el área total va a ser igual a, fíjense que tengo esta cara, o la base, que es 8 por 6, pero también la tengo acá arriba. Entonces, esto es 2 veces 8 por 6, más esta cara que está acá, azul, que es 3 por 6, también la tengo acá. Entonces, esto es 2 veces 3 por 6. Y por último, esta cara de enfrente, que es 8 por 3, la tengo también acá atrás. Sería 2 veces 8 por 3.
¿Sí? Entonces esto es básicamente 2 veces 8 por 6 más 3 por 6 más 8 por 3. Eso es igual a 2 veces 8 por 6 serían 48, más 3 por 6, 18, más 8 por 3, 24. Estos 2 por 68, 72, 80, 90. Y eso es igual a 180 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ok. 7. En la figura, el triple del volumen del paralelepípedo, mire. Entonces, el volumen es lado por lado por lado. Entonces, el volumen aquí sería 10 por 2 por 4. 4 por 2, 8. 8 por 10, 80. Y el triple de 80 vendría siendo, entonces, el triple del volumen va a ser igual a 240 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Alternativa D. 8. Si el volumen de una caja de base cuadrada mide 96 centímetros cúbicos, el ancho y el alto están en razón 2 a 3, entonces su área total mide. Entonces, sabemos que tenemos una caja cuadrada aquí, una caja de base cuadrada, perdón. A ver si lo dibujo así. Entonces, tengo algo así. Bueno, me parece un cubo, pero... Entonces, la base cuadrada de 96 centímetros cuadrados. Entonces, esto vale 96 centímetros cuadrados. Si eso vale 96 centímetros cuadrados, quiere decir que el lado vale la raíz de 96. Y la raíz de 96 es... Entonces, el área de la base, 96 al cuadrado, ¿cierto? Porque es un cuadrado. Entonces, el lado vale la raíz de 96. Y eso lo podemos expresar como 96, 48, 4 por 24, 16 por 6. 4 raíces de 6, ¿cierto? Porque 4 sería 16. Sí. Entonces el A vale 4 raíz de 6, ¿cierto? Porque eso al cuadrado vale 96, ¿cierto? 16 por 6. 96. Sí. Entonces nos dicen ahora que el ancho y el alto están en razón de 2 es a 3. Entonces pongámosle que el alto vale B. Entonces A es a B como 2 es a 3. ¿Sí? Esto lo voy a poner más acá. Entonces, si A vale 4 raíz de 6, nos queda una ecuación. Nos queda sencillamente que esto es 6 raíz de 6 igual a B.
Me preguntan el volumen de la caja. El volumen de la caja, entonces, vendría siendo la base por el alto. Ah, no, nos pregunta por el área. Entonces, el área va a ser 90 el área total va a ser igual a 2 por 96, ¿cierto? Que sería considerar esta base y la base de arriba. Y ahora tenemos que considerar este lado 4 veces. Entonces, más 4 veces el área de ese lado. El área de ese lado vale A por B. Entonces sería 4 por 4 raíz de 6 por 6 raíz de 6. Entonces sería 2 por 96, eso es 200 menos 8, 192. El volumen de una no, pues lo estoy haciendo mal, pues, chiquillo. Me dicen que el volumen es 96 centímetros cúbicos. Yo estoy sacando el área, como si fuera 96. Error de lectura, error de lectura. Y ahora sí, ahora sí. Por eso estaban saliendo números tan feos. El volumen es 96, no el área de la base. Leí base y cuadrada y dije 96, lo leí mal. Entonces, eso es A al cubo. Entonces, hay que sacarle la raíz cúbica a esto. Entonces, el volumen de una caja de base cuadrada, entonces esto es A cuadrado por B, ¿cierto? Esto es A, y esto es B, ¿cierto? Si es base cuadrada, las aristas de la base valen lo mismo, porque es un cuadrado, y la altura vale B, ¿cierto? Un número que yo desconozco, pero que es distinto de la base. Ahí sí, ya tenemos una ecuación primero. Después nos dicen que el ancho y el alto están en razón 2 a 3. Entonces, nuevamente tenemos que el ancho es al alto, en este caso lo puse como B, como 2 es a 3. Entonces nos va a quedar una ecuación, ¿cierto? De dos incógnitas, que lo puedo dejar expresado como 3A es igual a 2B. Dejemos despejado el B. Entonces B es igual a 3A sobre 2. Y de acá, entonces puedo decir que 96 es igual a cuadrado por B. ¿Y cuánto vale B? 3A sobre 2. Ahora sí. Entonces me va a quedar que esto es 96 es igual a 3 medios de A al cubo. Y esto es entonces 96 dividido en 3, esto es 32 y por 2, 64. Por lo tanto, el A vale 4, ¿cierto? La raíz cúbica de 64 es 4. Esto mide 4. Y si A mide 4, B vale entonces, aquí simplemente reemplazo por 4, me queda 4 partido en 2, 2 por 3, 6. ¿Y qué nos piden? El área total. Entonces, ahora sí, el área total va a ser igual a 2 veces 4 por 4, 16, más 4 veces 4 por 6. Esto va a un 6, 4 por 6. Y nos queda entonces que esto va a ser igual a 2 por 16, 32, más 4 por 4, 16, por 6, 96. Y eso es igual a 8, 128. Ahí sí. Sí, chiquillos, chiquillas. Ahí había leído mal el enunciado porque dije el área vale 96, pues el área de la base, pues, pero no, me están diciendo que el volumen valía 96. ¿Ya?
¿Sí? ¿Todo bien? ¿El resto? ¿No se confundieron con eso? ¿No? Monse, el resto Paula, Gaby, Sofía, Claudia, Francisca, ¿todo bien? Ya. Si después cachan que me estoy equivocando por leer mal el enunciado, me tienen que avisar pues, para no gastar tiempo en eso. Bien. 9. El área total de un cubo es 384 centímetros cuadrados. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Entonces, el área total de un cubo es 384 y sabemos que el área de un cubo va a ser 6 veces el lado al cuadrado. Y con eso al tiro yo puedo sacar, antes de ver cualquier cosa, ¿cierto? Para tener la información a la mano, que esto es 6 24 4 al cuadrado, entonces A vale 8. El lado vale 8. Bien, entonces uno nos dice, la suma total de las medidas de las aristas del cubo es 96. Entonces, ¿cuántas aristas tengo en el cubo? 12. Me dicen que 12 por 8 es 96. Eh, no, ¿cierto? La suma total de las medidas de las aristas del cubo es 96. 4, 8, 10, 11, 12. 12 por 8, 96. Pues sí, está bien. 12 por 8, 96. ¿Bien? 2. El volumen del cubo es 24 centímetros cúbicos. Ya, eso es imposible que sea, ¿cierto? Porque el volumen vendría siendo 8 al cubo, centímetros cúbicos, y 8 por 8 es 64, y 64 por 8 es, creo que es 512. Pero no, no, no puede ser 24 centímetros cúbicos. Y la diagonal del cubo mide 8 raíz de 3. Esto es correcto, ¿cierto? Porque igual como lo vimos con el otro caso anterior, donde el lado era 9, nos dimos cuenta que la diagonal del cubo era 9 raíz de 3. Entonces, haciendo la misma analogía, uno puede llegar a que la diagonal de este cubo vale 8 raíz de 3. ¿Ya? Entonces, la alternativa correcta es la D. Bien. Eh, 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 10. En un paralelepípedo recto, el largo, ancho y alto están en relación 2 a 1, es a 1. Y si el área total del paralelepípedo mide 80 centímetros cuadrados, entonces su volumen mide. Ya, entonces largo, ancho y alto están en razón. Entonces, básicamente me están diciendo que el ancho y alto valen lo mismo, y el largo vale el doble que el ancho y el alto. ¿Sí? Entonces podría poner acá que tengo un paralelepípedo ahí, así. Entonces puedo decir que esto vale B, esto vale A y esto vale A. Y tengo que B es igual a 2 veces A. El área total vale 80 centímetros cuadrados. Lo voy a anotar más acá mejor. Entonces el área total vale 80, ¿cierto? Y entonces 80 vale igual a 2 veces. Entonces fíjense acá. Tengo 2 veces
esta cara, ¿cierto? Con la de atrás, sería dos veces ahí. A por B, dos veces esta cara, más A cuadrado, ¿cierto? Que te la tengo acá también. Y me falta, tengo esta, y me faltaría la de la base, que vendría siendo A por B también, ¿cierto? Que sería esta de acá. Pongámosle la del techo de acá. A por B y A por B. Entonces, más A por B. Entonces me está quedando aquí que esto es 80 igual a dos veces AB, o sea, perdón, dos veces A cuadrado más 2A por B. ¿Sí? Eso nos queda una ecuación de dos incógnitas, pero ya tenemos esta relación a partir del enunciado. Que B es el doble de A. Entonces yo puedo expresar esto como dos veces A cuadrado más 2A por 2A. Voy a seguir acá abajo mejor. Entonces me va a quedar esto que esto es 80 igual a 2 por 5 a cuadrado. Me queda 10. Entonces me queda que A cuadrado vale 8. Y entonces A vale raíz de 8. O 2 raíz de 2. Bien. Tenemos que A vale raíz de 8. Y si A vale raíz de 8, B vale 2 raíz de 8. ¿Cierto? Porque es el doble. Nos preguntan por su volumen. Entonces, el volumen va a ser igual a B por A por A. Esto va a ser A cuadrado por B. Y eso es igual a A cuadrado es 8. Y B es 2 veces raíz de 8. Esto es 16 raíz de 8. Y raíz de 8 puede ser expresado como 2 raíz de 2. No, que queda 16 por 2, 32 raíz de 2. Alternativa C. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos, chicas? ¿Sí? ¿El resto también? Si tienen dudas. Ok. Muy rápido. Ya voy a tratar de ir más lento. El resto, Sofía, Javiera, Paula, Claudio, Francisca. No, la Paula me dijo que sí. Ya. ¿Pero Paula está bien? ¿O necesitas que repita algo? Ya. Ya voy a ir más lento. Ya voy a borrar acá. Silvana posee una caja con forma de cubo de 20 centímetros de arista. Si cada una de las aristas de la caja fuera 5 centímetros menor, ¿cuánto volumen menos podría contener la caja? Entonces habría que hacer la resta entre la original y la nueva que tiene 5 centímetros menos de arista. Entonces el volumen de la original, pongámosle B sub O, va a ser igual a 20 al cubo, que es 8000 centímetros cúbicos. Y el volumen nuevo va a ser 15 al cubo, centímetros cúbicos. Em, Estoy pensando que... No, 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 nada, nada.
Y entonces hay que sacar 15 al cubo. Entonces 15 por 15, 25, 5, 7, 5, 5, entonces 225. 125 por 15 va a ser 5 por 5, 5. 5 por 10, 12. 10, sí, 225, 5, 7, 3, 3. Ya. El único que hice fue sacar cuánto vale 15 al cubo porque puede que uno no se acuerde de memoria. Entonces vale, el volumen nuevo vale 3.375 centímetros cúbicos. Y si nos preguntan cuánto volumen menos podría contener, hay que sacar la resta, ¿cierto? Para saber cuánto menos puede contener. Sería 8.000 menos 3.375. 5, 2, 6, 4. La alternativa E. ¿Sí, chiquillos? Se puedo contener 4.625 centímetros cúbicos menos que la original. ¿Se entendió? ¿Sí? Agustín, Claudia, Paula, Martina, Javi, Monse. Ya. 12. En la figura se muestra un acuario con forma de paralelepípedo, inicialmente vacío. Si se echan 100 litros de agua al acuario, ¿qué distancia habrá entre el borde superior del acuario y la superficie del agua? Ya, entonces recordemos que un litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos. ¿Ya? Si es que en la prueba de ahora sale alguna cosa así, deberían dárselo, ¿ya? Porque esto no es necesario, esto no es parte del temático, la equivalencia de unidad. Tiene 100 litros, entonces abarca 100.000 centímetros cúbicos. 100.000 centímetros cúbicos, el total del acuario, ¿cierto? Y, perdón, se echan 100 litros de agua al acuario, ¿ya? Entonces se echan 100.000 centímetros cúbicos. Con la comprensión lectora nuevamente. Entonces, voy a hacer un dibujito acá del agua. De todo esto que está acá con agua, voy a ponerlo con azul, vendrían siendo los 100.000 centímetros cúbicos. 100.000 centímetros cúbicos. Entonces pongámosle acá, volumen de agua, para ser más ordenados, va a ser igual a 100.000 centímetros cúbicos. Y si nos preguntan qué distancia habrá del borde superior y la superficie del agua, entonces nos están preguntando cuánto vale esta altura h. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo harían ustedes? A ver. ¿Qué harían ustedes aquí en este momento? ¿Se lo ocurre?
Sacar el volumen, ¿cierto? Entonces, o sea, ¿cómo sacar el volumen? A ver. Ah, de la figura. Y ahí después, ¿qué cosa? Se resta. Pero si yo tengo una resta de volúmenes, ¿qué haría después? Estaría dando como el volumen vacío de acá, po, ¿cierto? Entonces, el grande menos el que tiene agua me estaría dando el volumen que está en el espacio vacío de arriba, ¿cierto? Fíjate que si yo conozco esta distancia, pongámosle que mide A, podría saber cuánto mide H, po. ¿Por qué? Porque ya sé cuánto mide el total. Entonces, eventualmente uno podría decir, si ya conozco cuánto vale A, entonces 70 menos A es H. ¿Te fijas? Y yo puedo saber cuánto vale esa altura del agua porque ya sé cuánto vale la base y sé cuánto vale el volumen. Entonces yo sé que el volumen del agua, que vale 1000, o sea, 100.000, va a ser igual a 80 por 50, ¿cierto? Que es la base, por una cierta altura, pongámosle... Ah, ya para no confundirnos con esa letra. Entonces, nos va a quedar que esto es, voy a simplificar así, aquí, nos va a quedar que esto va a ser 1000 igual a 8 por 5 que es 40. Ah, entonces nos va a quedar que esto es 100 igual a 4A, 25 igual a A. Entonces esto que está acá vale 25, ¿cierto? Y si eso vale 25, H va a valer 70 menos 25. Y eso es igual a 45. ¿Sí? ¿Todos, todas? Ok. Entonces lo importante es que estos problemas de aplicación es importante que como se pregunten cómo puedo encontrar la forma más rápida de solucionarlo. ¿Ya? Si la arista de un cubo es 8, entonces un cuarto de su área es, entonces el área total va a ser igual a 6 por 64 por cierto, 8 al cuadrado. Bien, el área total es 6 por 64. Y no me voy a calentar la cabeza en calcular eso porque después hay que sacarle el cuarto de eso. Entonces, el cuarto del área total va a ser igual a 6 por 64 sobre 4. Y eso es igual a 64 dividido en 4 es 1,6. Entonces 6 por 16. Y eso es 96. ¿Cierto? Entonces la alternativa correcta es la... ¿Bien? Sí. 14. Un acuario con forma de paralelepípedo está lleno de agua. En su interior hay una caja metálica hermética de 10 centímetros de largo, 20 de ancho y 5 de grosor, como lo muestra la figura. ¿Cuántos centímetros cúbicos de agua hay en el acuario? A ver, quiero que ustedes me digan ahora cómo resolvemos esto. ¿Qué tengo que hacer? El volumen de las cosas. Entonces pongámosle volumen grande
va a ser igual a 50 por 100 por 40. 50 por 5 por 4 es 20. Por 100 serían 2000. Y por 100 serían 200.000. Entonces serían 200.000 centímetros cúbicos. Y el volumen chico, acá, ¿no? Dice 10 por 20 por 5. ¿Sí? Entonces serían 100 por 10, serían 1000. ¿Cierto? ¿Y ahí qué hago ahora? Si yo tengo el volumen de los dos cuerpos, nos está preguntando cuánta agua hay en el acuario. Ahora se restan, ¿cierto? Porque si yo resto el volumen grande con el chico, me da todo el volumen que está externo, ¿cierto? El volumen que está todo acá, sin contar lo del chico. Por lo tanto, el volumen grande menos el chico me va a dar el volumen o la cantidad de agua que hay en el acuario, que vendría siendo 199.000 centímetros cúbicos. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende por qué se resta? ¿O no todavía? ¿Sí? Ya. La 15, esta no entra, porque no entra Nicosaedro. Nicosaedro es básicamente un cuerpo con un cuerpo regular de 20 caras. Hay que comenzarse la memoria a saber. Acá. Si las bases triangulares del prisma de la figura tienen área igual a 14 centímetros cuadrados y su altura mide 12, ¿cuál es su volumen? Entonces, aquí está esta vale 14 centímetros cuadrados y la altura vale 12. Entonces, ¿cuál sería el volumen, chiquillos, chiquillas? ¿Cuánto sería el volumen de este prisma? ¿Se acuerdan? Javi, ¿te acuerdas tú? ¿No? Básicamente es base por alto, igual que todos los prismas. O sea, todos los prismas rectos. Base es 14 centímetros cuadrados y la alto es 12. Entonces sería 140 más 28, 168 centímetros cuadrados. ¿Sí?
Entonces siempre el volumen de algo recto, que esté recto para arriba, es la base por la altura. A no ser que tengamos la pirámide, y en ese caso sería el mismo volumen que el prisma, de la misma base, pero dividido en tres. ¿Se acuerdan de eso ahora? Sí, ¿cierto? Este, entonces, aquí dice, el prisma recto de la figura tiene una altura de raíz de 5 y la base es un hexágono regular de lado raíz de 2. Su volumen mide. Mira, este tampoco entra porque en el temario no entran hexágonos. ¿Lo quieren ver igual o quieren pasar? ¿Lo vemos? Ya. Entonces, básicamente los hexágonos regulares se forman a partir de 6 triángulos equiláteros. Todos estos son triángulos equiláteros. ¿Ya? Y bueno, ya sabemos calcular el área y el perímetro y todo lo que tiene relacionado con triángulo equilátero. Ya, entonces nos dice, el primer recto de la figura tiene una altura de raíz de 5 y la base es un hexágono regular de lado raíz de 2. Entonces, para sacar el volumen, necesitamos el área de la base para después multiplicarla por la altura del cuerpo, ¿cierto? Porque esto es un prisma recto. Entonces, el volumen va a ser igual a el área de la base por la altura. Entonces, necesitamos saber cuánto vale el área de la base. El área de la base, como son 6 triángulos equiláteros, va a ser 6 veces el área del triángulo equilátero. Entonces, esto es 6 y el área del triángulo equilátero es el lado por raíz de 3 sobre 4. El lado al cuadrado. El lado al cuadrado, raíz de 3 cuartos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acordaban que el área del triángulo equilátero era así? ¿O no? ¿O no se acordaban? ¿No? Entonces, para no acordarse de eso, para calcularlo, ¿se acuerdan que uno decía, ya esto vale L, 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 ¿cierto? Porque es triángulo equilátero. Entonces uno podía sacar la altura con Pitágoras, ¿cierto? Porque esto es L medios y esto es L, entonces H cuadrado más L cuadrado cuartos es igual a L al cuadrado por Pitágoras, ¿cierto? Haciendo el análisis de este triángulo. Con eso sacamos la altura y el área es la altura por la base partido en 2. Y si hacen eso, les va a dar esto de acá. ¿Ya? Por si no se acuerdan. ¿Se acuerdan que lo hicimos en clase esa demostración? ¿O no? ¿Se acuerdan que estaba en una guía y en esa guía la idea era que ustedes lo hicieran? Y en la guía básicamente le decía, el lado del triángulo es L. ¿Cuál es el usuario? Bueno, sí, esa área se calcula usando el triángulo, el teorema de Pitágoras. Bien, entonces, bueno, esta es la área. Y L cuadrado vale 2. Entonces va a ser 6 por 2 raíz de 3 sobre 4. Esto es eh, 3 raíz de 3. ¿Ok? Y 3 raíz de 3 por raíz de 5, ¿cierto? Porque esto ya sabemos que es 3 raíz de 3. Y ahora por la altura, que vale raíz de 5, va a ser igual a 3 raíz de 15. Alternativa C. ¿Sí, chiquillos, chiquillas? ¿Se entiende?
Muy bien. 18. En la figura se muestra un prisma recto cuyas bases son hexágonos o regulares, otra vez. Sus caras laterales son cuadrados de área 12 centímetros cuadrados. ¿Cuánto mide el volumen del prisma? Entonces, nuevamente, volumen de un prisma de base hexagonal regular. Entonces, fijémonos que si el área del cuadrado vale 12, el área del cuadrado vale 12, entonces el lado del cuadrado A vale raíz de 12. Y podríamos dejarlo como 2 raíz de 3. Entonces esto es 2 raíz de 3, 2 raíz de 3. Eso quiere decir que el área del hexágono, o de la base, que es un hexágono, va a ser 6 veces el área del triángulo, que vendría siendo 6 veces el lado al cuadrado, que en este caso es 2 raíz de 3 al cuadrado, por raíz de 3, sobre 4. Y eso va a ser 4 por 3, 12. Eso el 12 lo puedo multiplicar con 4, me queda 3, 18, raíz de 3. Por lo tanto, el volumen del prisma va a ser 18 por raíz de 3, ¿cierto? 18 raíz de 3 por la altura, que vendría siendo ahora 2 raíz de 3. Y eso es 36 por 3, ¿no? Sí, 36 por 3. Eso es 72 más 36, 108. ¿Sí, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? Ya. 19. En el prisma recto de la figura, los triángulos ABC y DEF son isósceles. ABC y DE, el rectángulo en C, entonces estos son rectángulos acá. Son isósceles, entonces esto vale A, esto vale A, esto vale A, esto vale A. Y en F. Si ABED es un cuadrado del lado A, bueno, ya están ocupando la letra A. Tengo que ocupar otra letra. Pongámosle X. Si AB es un cuadrado del lado A, entonces esto vale A y esto vale A. Entonces, el área total del prisma en unidad cuadrada es ya. Entonces, para sacar el área total del prisma, necesito sacar la suma de todas las áreas de las caras. La única cara que ya conozco es esta de delante, ¿cierto? Que es A cuadrado, ¿cierto? Porque es el cuadrado. Y para poder sacar el resto de las caras, necesito saber cuánto vale X. Entonces, por Pitágoras, yo sé que X al cuadrado más X al cuadrado va a ser igual a cuadrado. Entonces, 2X cuadrado es igual a cuadrado. Y entonces, X vale A sobre raíz de 2, ¿cierto? Listo. Entonces, el área total va a ser igual a el cuadrado, es decir, A cuadrado, más el área de los triángulos. Tengo dos triángulos de la misma área, entonces va a ser 2 por, ¿cuánto vale el área del triángulo? Base por altura, y en este caso son lo mismo, ¿cierto? Porque son isósceles. Entonces, base por altura, A cuadrado sobre 2 por 1 sobre 2, ¿cierto? Porque es base por altura partida en 2, el área de un triángulo. Mm, más estas áreas de las caras laterales de acá, ¿cierto? Que vendrían siendo A por X. Entonces va a ser 2 veces A por X, y X vale A raíz de 2 sobre raíz de 2. Entonces esto va a ser A cuadrado más
a cuadrado medios más, aquí voy a racionalizar, me va a quedar a cuadrado raíz de 2, a cuadrado raíz de 2, ¿cierto? Racionalizo por raíz de 2 y esto me va a quedar como 3 a cuadrado, ¿cierto? Si lo dejo en una pura fracción, más a cuadrado raíz de 2, y esto va a ser igual a, sí, eh, dejo todo en una pura fracción, me va a quedar que esto es 3 a cuadrado, más 2 a cuadrado raíz de 2 sobre 2. Y si factorizo por a cuadrado, me queda que esto es 3 más 2 raíz de 2 sobre 2 por a cuadrado. Alternativa B. ¿Sí, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? Agustín, Martina, Claudia, Paula, Monse, Javi. ¿Sí? Bien. Paula también. ¿Sí? ¿No voy muy rápido? ¿O sí un poco? Ya voy a ir más lento. Ya nos quedan 5 ejercicios no en todo caso. Ah, ya, muy bien. El prisma de la figura está formado por dos triángulos rectángulos congruentes y tres rectángulos. Si todas las medidas están en centímetros, el área total del prisma mide el área. Entonces, el área total va a ser igual a. Entonces, tengo la misma cara acá y la misma cara acá. Entonces, vendría siendo dos veces el área de esa cara, que es 4 por 3 partido en 2, más el área de este cuadrado, que es 3 por 2, más el área de este rectángulo, o sea, este rectángulo, ¿verdad? Y este rectángulo, que es 4 por 2, y por último, más el área del rectángulo de acá, que vendría siendo esto por Pitágoras, esto de acá vale 5, ¿cierto? Porque un trío teórico, el 4 el 3 y el 5. Entonces eso sería 5 por 2. Entonces esto va a ser igual a, simplifico, me va a quedar 12, más 6, más 8, más 10. Entonces esto me va a quedar 26, 36. ¿Sí? Entonces lo único que hay que saber es que el área total del cuerpo es la suma de sus áreas, solamente, la suma del área de las caras. ¿Sí? ¿O no quedó claro? Si no quedó claro, me pueden decir y lo hago de nuevo. No, no, no tengo problema con eso. Aló, quedó claro. Ah, que dije cuadrado, pero quería decir rectángulo, la verdad.
Pero mira, este es el rectángulo rojo de la base roja. Este es el de la base del el que pinté verde aquí. Y por último, este es el que está acá. ¿Sí? Como que dije cuadrado acá, pero ahí me corregí después y dije era rectángulo. Pero igual lo calculé como rectángulo, si tienen lados distintos. ¿Sí? Entonces, nuevamente, esto de acá sería dos veces el área de este triángulo, ¿cierto? Porque la tengo acá y la tengo atrás. ¿Ahí sí, Paula, o lo explico no? ¿Segura? ¿Estamos bien? Ah, ya, muy bien. La pirámide de la figura está compuesta de, ya, entonces, fíjense, tenemos un vértice, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete vértices. Siete, ¿cierto? Entonces, puedo ir descartando acá esta y esta. Ya, entonces, ¿y cuántas aristas tengo? Tengo, a ver, en rojo, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12 aristas. Entonces puedo descartar este que dice que son 7 y ahí. ¿Y cuántas caras tengo? Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. En particular, cuando yo hablo de pirámides, hablo de caras distinto de la base. ¿Ya? La base es lo que estaba siempre abajo y se diferencia de cara, ¿no? Por nombre simplemente. Entonces la base no se considera una cara. La base es la base simplemente. ¿Ya? Entonces tengo seis caras. ¿Sí? Bien, entonces, en todo caso, eso de que si la base o no es una cara, son definiciones, son definiciones simplemente, no, como que no importa, no, no afecta en nada en los cálculos, ninguna cosa. Entonces, claro, podría haber gente que la considere cara, otra que no cara, y está bien, pues son definiciones, pero creo recordar que en la alternativa salía que era la C, ¿ya? Entonces, en ese caso no la considera cara porque es la base, simplemente, ¿ya? Pero no se compliquen con eso, son definiciones simplemente. ¿Ya? Y como son, eso puede dar lugar a ambigüedades, es difícil que salgan algunas cosas así en la prueba, la verdad. ¿Ya? Así que no se compliquen con eso. Eventualmente también podría ser esa en alguna parte, no sé. 22. En la figura, la pirámide tiene base cuadrada de lado 15 y una altura de 22 centímetros. ¿Cuánto mide su volumen? Ya, díganme ustedes. ¿Cuánto mide el volumen de esta figura, de este cuerpo? O al menos díganme cómo se calcula.
Exactamente. Entonces va a ser el área de la base por la altura sobre 3. Muy bien. Entonces, dice que una base cuadrada de lado 15. Entonces, el área de la base es simplemente 15 por 15 por la altura, que son 22, sobre 3. Entonces, esto que sea más sencillo, esto lo puedo simplificar. Me queda 5 por 15 por 22. Eh, 5 por 15 son 75 por 22. 75 por 20 serían 150, 1500. 1500 más 150, 1650 centímetros cúbicos. ¿Ok? Ahí, ahora como estamos hablando de una pirámide, Paula, recuerda que hay que dividirlo en tres. ¿Ya? Las pirámides y los conos es un tercio de la figura que se forma si la base fuera recta para arriba. Si fuera trasladado. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. 23. Una pirámide recta de altura h tiene como base un cuadrado de lado x. Si el lado de la base aumenta 3 centímetros, manteniendo la altura constante, entonces el volumen de la pirámide aumenta. Entonces, primero, el volumen original va a ser igual a x cuadrado h sobre 3. Y ahora el volumen nuevo va a ser igual a x más 3 al cuadrado por h sobre 3. ¿Cierto? Aumentó 3 un lado. Entonces, te voy a poner acá. Si expandimos este binomio, nos va a quedar que esto es x cuadrado más 6x más 9 todo por h sobre 3. Y eso es igual a x cuadrado h sobre 3 más 2x por h más 3h. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto aumentó el volumen? D, ¿cierto? Porque fíjense que lo escribí acá abajo, por aquí, por el espacio. El volumen nuevo ahora lo puedo escribir como el volumen original más 2xh más 3h. ¿Se fijan? Porque básicamente esto es el volumen original. Entonces el volumen nuevo es el volumen original más eso que está 2xh más 3h. Entonces aumentó en esa cantidad que sobra, ¿cierto? ¿Sí, sí, chiquillas, chiquillos? Bien de hora. Paula, Agustín, Martina. Ya. Entonces, este es el volumen original, ¿cierto? Y el volumen nuevo, que le puse aquí b sub n, va a ser x más 3 al cuadrado, ¿cierto? Porque ahora su base aumentó 3, ¿cierto? Porque, por ejemplo, esta era la base original, que vale x. Voy acá abajo. Entonces, esa es la base original que vale x. Y ahora cada lado aumentó en 3. Entonces ahora esto vale x más 3 y x más 3. Entonces ahora la base vale x más 3 al cuadrado, en vez de x cuadrado. Entonces esto era x cuadrado y ahora la base el área de la base va a ser 3x más 3 al cuadrado. Entonces el volumen nuevo va a ser la nueva base por la altura partido en 3. Entonces, si yo desarrollo este binomio que está acá, me da esto, después
lo sigo desarrollando y llego a esto de acá. Fíjate que esto que está aquí, el primer término, es exactamente lo mismo que el volumen original. ¿Sí? X cuadrado h partido en 3. Y lo que sobra va a ser lo que aumentó en volumen, ¿cierto? Porque el volumen original más esto da el volumen nuevo. Por lo tanto, el volumen original aumentó en esta cantidad para que diera el volumen nuevo. ¿Te fijas? ¿Ahí sí? ¿O todavía no? ¿Sí? Ya, muy bien. Em, ya. Acá nos dicen. En la figura se muestra un cubo al que se ha cortado una esquina, también con forma de cubo. Se puede determinar el área total del cuerpo si, uno, el volumen del cubo original es de 1000 centímetros cúbicos, o dos, el volumen y o dos, el volumen cortado es de 125 centímetros cúbicos. ¿Qué dirían ustedes? A ver, dense el tiempo de pensar eso. La, la alternativa C. ¿Sí? ¿Todos dicen que la C con la Paula? ¿El resto? Ya, ¿por qué la C? No sé si quieren abrir el micrófono para que podamos conversar esta pregunta, quizás. ¿O no? Claro, pero tú quieres el área, no el volumen. Porque dice, se puede determinar el área total si tal cosa. ¿Te fijas? Entonces fijémonos que esto es un cubo. El enunciado me está diciendo que acá se sacó una parte del cubo, ¿cierto? Entonces es como si hubiera sacado un cubo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Fíjense que como me están pidiendo el área, el área de la cara que está acá es la misma que si hubiera estado la original acá. El área de la cara que está aquí al costado a la izquierda es la misma que si hubiera estado la original acá. Y la área de la base es la misma que hubiera estado la original acá. Entonces, fíjense que lo curioso de esto es que el área no cambió. El área del cuerpo sigue siendo la misma a pesar de que le haya sacado ese trozo. ¿Se dan cuenta? Loco, ¿cierto? Por lo tanto, fíjense que por esa razón, yo con la uno solamente puedo saber cuánto es el área total, porque ya si me dan el volumen, puedo sacar cuánto mide el lado, ¿cierto? Y a eso sacarle el 6 veces el a cuadrado, ¿cierto?
Por lo tanto, solo con uno puedo hacerlo. Porque a pesar de que le haya sacado ese trozo, el área sigue siendo la misma. ¿Se entendió? ¿Sí? Paula, Paula, Martina, Claudia. ¿Sí? ¿Agustín también? La Paula. ¿Sí? Muy bien. Y ahí la última. Quiero que quiero que quede de tarea porque para que ustedes la puedan resolver. ¿Ya? Para que no hagamos todo, para que hagan una ustedes por 100% por sí solos. ¿Les parece? Ya, pues, chiquillos. Moraleja de hoy. Bueno, lo primero que todo, hay que leer bien el enunciado. Y siempre, creo que todas las clases que he hecho clase de ejercicio, me ha pasado que leo mal el enunciado y hago cualquier cosa. Entonces, en la prueba, siempre lean muy bien el enunciado para que sepan muy bien lo que le están pidiendo y si están bien encaminados. ¿Ya? No vaya a ser que le están dando el volumen y están sacando el área de la base, como lo que hice yo. Y segundo, fíjense que lo que hicimos acá igual era sencillo, po. Como que faltaban refrescar ciertos conceptos de cómo se calculaba el volumen, etcétera, etcétera. Pero el resto es como la cachativa de cómo resolver el ejercicio. ¿Y cómo uno puede desarrollar eso? Haciendo más ejercicio. ¿Ya? Así que eso, pues, hay que seguir estudiando. ¿Ya? Léanse el libro de las fronteras. Esa. Creo que sí. Es que está todo ahí. Y les recomiendo mucho ese libro porque, primero, porque está la materia teórica y están también desafíos y algunos ejercicios. ¿Ya? Y también es súper didáctico y muestran historias de varias científicas y todo. Así que sí. De hecho, lo tengo acá. Estamos un segundo. Bueno, voy a dejar de grabar ya.